Vamos a ver qué es lo que hay en el gráfico, cómo es cómo se comporta el mercado de las divisas, que en este caso es oro, ¿no? Metales, cómo se comporta los gráficos del oro. Y vamos a iniciar con este video ya. Eh, Netamente vamos a ver cómo es el comportamiento de los gráficos. En este caso, vamos a ver, creo que es acá. No, 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 está bien ese. Ya, comportamiento de los gráficos, ya. No estoy dando una, ¿cómo les puedo explicar? Una estrategia, no estoy dando señales, no estoy dando donde inviertan, solo aquí vamos a ver el comportamiento de los gráficos, cómo se comporta oro en este caso, ¿no? Para los que llevan tiempo en el trading, sabemos que todo el mercado de divisas, en el caso de que es Forex, cada moneda tiene diferentes movimientos, diferentes patrones, ¿no? Es un mercado muy amplio. El que está iniciando en el mercado del trading tiene que saber muchas cosas, muchas variables, ¿no? En este caso solamente vamos a ver el comportamiento de los gráficos, que ya había hecho algo. Ya, vamos a eliminar todo esto. Ya, comencemos por acá, por aquí. Es la temporalidad en 15 minutos. Vamos a ver netamente cómo funciona el comportamiento de los gráficos, ¿no? Vamos a ver que son rompimientos, C1, 2 sería soportes y resistencias. Rompimientos, soportes y resistencia. Normalmente eh, en el, en el mercado de Forex, ya sea en otros mercados igual, siempre hay tres movimientos nomás que podemos ver, que son estos movimientos. A ver, vamos a irnos acá. Tres movimientos. Lo que es acumulación. Ya tenemos tres movimientos. El primer movimiento son tendencias alcistas, ¿no? Tendencias alcistas. Sería el segundo movimiento, diré, sería acumulaciones. Entonces, estos son acumulaciones. El tercer movimiento sería bajista, o sea, tendencia bajista. Entonces, cuando nosotros tenemos tendencias bajistas, tendencia diré alcista o bajista y tendencia acumulación, tenemos tendencia a acumulación. El mercado siempre se va a mover en base a esto, siempre se va a mover en base a esto. Tenemos tendencia alcista, acumulaciones y tendencia bajista. No hay más movimientos acerca en el gráfico, eso tenemos que tomar en cuenta. Temporalidad dijimos que eran 15 minutos, ya vamos a ver, por ejemplo, aquí el retroceso, ya. Y todo esto es una tendencia alcista. Todo esto es una tendencia alcista. En 15 minutos, ¿no? Marcamos la tendencia alcista y ahí está. A ver, marcamos la tendencia alcista. Tenemos que identificar primero cómo es la tendencia. Ya. Al ser una tendencia alcista, tenemos que darnos cuenta que el precio máximo anterior siempre va a ser superado por otra. Al ser una tendencia alcista. Eso tenemos que entender. Ya, por ejemplo, aquí vemos que hay este precio que ha dejado, ¿no?
ver que este precio que ha dejado es un precio anterior máximo, ¿no? Y ha sido superado por esta vela de acá, ha sido superado por esta vela, ¿no? Aquí ha tenido un retroceso y nuevamente ha sido llevado a la alza, ¿no? Y el precio ha sido superado por esta vela de acá, ha sido seguido por una pequeña mecha y de ahí empieza a caer, ¿no? Y cuando cae nuevamente ha sido superada por otra vela mayor, ¿no? El precio anterior, máximo anterior, ¿no? Llegando a este punto donde empieza a ser, llega un punto, entonces las velas empiezan a comprimirse acá, empiezan el precio a moverse más corto, los precios de las velas, o sea, el tamaño de las velas ha sido más pequeña que el impulso de rompimiento, ¿no? Entonces aquí marcamos, aquí esta parte, marcamos aquí, ahí, ¿no? Y marcamos que hizo un rompimiento con esta vela, empieza a hacer una acumulación o una compresión del precio en esa zona, formando con velas pequeñas, ¿no? Entonces nuevamente, entonces cuando hay este rompimiento, entonces esto quedaría como un soporte, ¿no? Esto quedaría como un soporte donde hay rompimiento. Eso vamos a estar consecutivamente diciéndoles: donde hay rompimiento hay un soporte, hay una base. Siempre va a ser así, siempre he visto que pasa así en esto, y vamos a verificarlo eso a medida que vamos avanzando, ¿no? Aquí hay un rompimiento, entonces toda esta zona de acá se queda como base. Entonces tienen muchos nombres, entiendo que algunos tienen muchos nombres, todo, pero vamos a ponerlo como un soporte o base, ¿ya? Para que no se chipen, le vamos a poner soporte, ¿no? Soporte, entonces quedaría como un soporte, ¿no? Ya, entonces aquí quedaría como un soporte y aquí quedaría, vamos a marcar esta línea aquí. Entonces al ver que el precio ha sido superado, empieza a comprimir, a hacer una acumulación pequeña, ¿no? Y como podemos darnos cuenta que aquí las velas son cada vez más pequeñas, no son grandes, ¿no? No son más de tamaño más alto, ¿no? Entonces el precio es los soportes aquí, las velas se comprimen. Entonces al verse comprimido, llega un punto en donde cae el precio, cae y llega donde rompió el precio, o sea, toda esta zona de acá. Entonces hubo un rechazo, una venta fuerte de dos velas grandes, hubo un rechazo, y nuevamente donde hizo el rompimiento hay otra vuelta, una compra, ¿no? Una intención de compra fuerte aquí en esta zona. Entonces nuevamente el precio es superado por una vela grande, ¿no? Por una vela grande, entonces llega a este punto y nuevamente cae, que sería este de acá, aquí, ¿no? Entonces al llegar a este punto de aquí hay un retroceso hacia abajo, ¿no? Hay un retroceso hacia abajo con una vela, ¿no? Y seguidamente con otra vela ahí de nuevo llega a esta base. Ya, démonos cuenta aquí en esta parte, miren, en esta parte de acá, cuando la vela es, por ejemplo en esta parte, cuando esta vela rompió esta parte de acá pero con una mecha, aquí la mecha es más grande, ¿no?
la mecha es más grande, fue roto. Entonces en la primera llegada siempre hay venta, mira aquí, siempre hay venta. No todas las veces hay venta, no siempre va a ser venta, pero te das cuenta. Siempre, normalmente siempre hay venta. Si te das cuenta aquí hay venta. Y vamos seguido, digamos, por ejemplo, aquí hay otro precio aquí. Entonces una vez que rompe, entonces hay una venta. ¿No? Siempre hay una venta. Ya, sigamos. Entonces aquí llega este punto, ¿no? Entonces hay otra venta. Entonces hay otra venta, ¿no? Entonces una vez que ha sido una venta hay un retroceso, pero cosa que aquí terminó el cierre de la vela en verde, ¿no? Pero hay una intención de venta aquí. Entonces al ver una intención de compra y de ventas, entonces esto nuevamente cada vela empieza a superarse. Si se dan cuenta aquí el precio también se comprime, ¿no? Entonces aquí vemos, marcamos ahí, el precio igual se está comprimiendo, el precio igual se comprime. Entonces ven que aquí el precio se comprime, entonces esto quedaría, ¿no? Entonces como esto quedaría como un soporte o base donde el precio empieza a rebotar más, ¿no? Donde el precio empieza a rebotar más, ¿no? Entonces quedaría como una base. Toda esta zona de acá quedaría como una base. Entonces hay una acumulación aquí, ¿no? Entonces hay una acumulación, si se dan cuenta, ¿no? Hay acumulación, ¿no? Acumulación acá, entonces el precio lo rechaza, ¿no? Directamente lo lleva al soporte, ¿no? Todo esto sería como soporte. Marcamos ahí, ¿no? Entonces esto sería soporte. Soporte o base, ¿no? Cualquiera. Es superado, entonces como hay una acumulación aquí, el precio vuelve donde es el caso del soporte, ¿no? Empieza nuevamente, empieza a superar el precio. Empieza a hacer una reversión tomando soporte y llega al soporte, de nuevo empieza a hacer una reversión. Aquí si se dan cuenta, aquí hay una venta, ¿no? Aquí por ejemplo, si se dan cuenta, quedaría como un precio anterior máximo, ¿no? Entonces esto llegaría ahí, aquí ya, ahí, entonces llegaría a tomar el precio, ¿no? Anterior. Y hay una venta, ve que siempre he visto que hay ventas acá. Entonces en este caso esta vela de acá terminó en grande, más grande, ya empieza a hacer rompimiento, ¿no? Entonces esto nosotros lo tomaríamos, ¿no? Como un soporte o base. Ya lo tomaríamos nosotros, toda esta parte de acá. Entonces el precio supera y llega a esta parte. Ven que aquí hay que el precio del mercado abre y quiere volver hacia arriba y todo eso, ¿no? Entonces, pero el precio llega más abajo, no respeta este soporte, se va a precio más abajo, ¿no? Y así otra vuelta el precio cae un retroceso, hay una intención de compra fuerte, entonces nuevamente el precio hace otro máximo mayor, ¿no? Entonces el precio vuelta se va hacia arriba, lo rompe, cosa que aquí no sabemos, pero aquí deja una mecha y nuevamente es superada con otra vela mayor, ¿no? En otra se supera nuevamente en una vela mayor. Es superada nuevamente con una vela mayor y ahí hay una mecha, intento de ventas y donde entonces decimos, ¿no? Donde hay rompimiento hay una soporte, hay una base. Entonces nos damos cuenta, ¿no? Ahí hay una base, hay un soporte.
soporte o base. Entonces, al superar todo esto, al haber un rompimiento, entonces hay una soporte ahí abajo. Y ¿no ve? Creo que quiere llegar a este soporte de acá. y nuevamente quiere volver. Y aquí tendremos un retroceso, ¿no? Así continuando la tendencia, pero aquí hay una intención de venta. Aquí hay una intención de venta. Entonces donde una vela hizo un retroceso, ¿no? Hizo un retroceso, entonces en esta zona creo que hay intención de ventas. Esta zona, ¿no? Ya, sí, podemos ocupar Fibonacci, todas esas cosas, pero ahorita no vamos a ocupar Fibonacci, nada de esas cosas. Lo único que aquí estamos empezando a ver cómo se comporta en el tema del oro, ¿no? Entonces, netamente estamos viendo gráficos, ¿no? Entonces, aquí ha hecho un retroceso y aquí hay ventas, ¿no? Ventas y retroceso pequeño, y nuevamente aquí quiere romper este precio de acá, del precio anterior máximo, ¿no? Y hay venta, ¿no? Aquí hay venta, llega hasta acá donde ahí dice, siempre donde hay rompimiento hay soporte, siempre donde hay rompimiento hay soporte. Entonces vuelve ahí, otra vuelta vuelve a tomar, y efectivamente aquí ya no lo rompen, ¿no? Entonces que empieza a revertirse el precio. Entonces ven que acá esto se convertiría como ¿no? Entonces como no ha superado, entonces ha vuelto a caer en este soporte de acá, ¿no? Entonces entonces aquí, si se dan cuenta que hay soporte, entonces aquí también ha roto, ¿no? Entonces aquí también ha roto, ha habido un rompimiento de mercado, de precio hacia la baja. Entonces nuevamente llega a este soporte de base y nuevamente hay un retroceso con unas dos velas verdes, ¿no? Y llegamos a tener nuevamente así, aquí, ahí, si se dan cuenta, ¿no? Ya. Resumen, ya, aquí tenemos que dar cuenta, si se dan cuenta de esto, son movimientos que son casi similares. Entonces, donde hay rompimiento, queda como una base, ¿no ve? Donde hay rompimiento queda como una base, aquí hay rompimiento, queda como una base, donde hay rompimiento, queda como una base, donde hay rompimiento, queda como una base aquí. Entonces, ¿no? Donde hay rompimiento, queda como una base. Entonces, donde hay rompimiento, queda como una base. ¿Se ve? No sé si se dan cuenta la similitud que todos tienen por ser una tendencia alcista, ¿no? Entonces ya vamos a reconociendo eso, ¿no? Los soportes y bases, ¿no? Entonces si tengamos en cuenta, donde siempre va a haber un rompimiento, va a haber siempre un soporte, donde el precio posiblemente ahí haga una reversión en un futuro, ¿no? Entonces eso siempre hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, ven que este movimiento se hace cada vez más similar. Por ejemplo, aquí hay un movimiento similar, por ejemplo acá, ¿no ve? Hubo este movimiento, ¿no ve? Hizo un retroceso aquí en esta parte, ¿no? Entonces empezó a subir y rompió el precio y empezó a hacer acumulación, y llegó a la acumulación. ¿Qué hizo el precio? Retrocedió con una vela grande, que es esta de acá, ¿no? Retrocedió con una vela grande, si se dan cuenta, ¿no? Lo mismo acá sucedió. En este caso, una vez llegado hasta aquí, en este punto, nuevamente llegó a este punto con una vela más fuerte, hizo un retroceso, rompiendo este precio anterior, y lo mismo similar acá, rompiendo un precio anterior, y nuevamente, ¿no? Ahí, por ejemplo, que llega hasta acá, ¿no? Y empieza nuevamente a superar este precio de acá y empezar a hacer
acumulaciones, ¿no ve? Se dan cuenta qué similitudes tiene, ¿no? Entonces empieza a dejar otro soporte y nuevamente llega a este punto y hace esto, llega al soporte en esta zona, ¿no? Entonces llega nuevamente. Se dan cuenta como los movimientos son similares, ¿no? Entonces aquí tenemos que identificar el puntos, ¿no? Los puntos donde hay rompimiento y, ¿no ve? Entonces no hay punto. Entonces donde hay rompimiento hay una base, donde hay rompimiento queda como una base, ¿no? Aquí en este lado. Entonces se ven casi el mismo movimiento, ¿no? No son iguales, pero son acumulaciones se acumula, se comprime el precio. Entonces si se dan cuenta, ¿no? Cosa que aquí no lo hizo, ¿no? No lo hizo, entonces llegó acá y no hizo, ¿no? Entonces aquí tendrías otra opción, digamos, por ejemplo, acá directo se fue y no hizo nada de eso, ¿no? No hizo acumulación, debería haber hecho acumulación, pero no lo hizo, ¿no? Entonces no siempre va a funcionar así, digamos, ¿no? Pero si ves que en un gráfico que empieza a hacer acumulaciones, entonces voy a tener que tener varios panoramas, posiblemente hagan estos movimientos. Entonces vos tenés que ver cómo que todos esos movimientos te generen una acción, digamos, o sea, más o menos si me dejo entender. Entonces, al ver que hace vos acumulaciones, vos tendrías que entender que posiblemente haga este movimiento o posiblemente se vaya directo, ¿no? Entonces, aquí más o menos por acá. No sé si me dejo entender. Ya, no soy muy bueno haciendo videos, pero ya vamos explicando poco a poco, ¿no? Esto es gratis, no cobra nadie. Compártanlo si pueden, no sé, ya, pero sigamos. Entonces, al ver que aquí hay un rompimiento, no ve, entonces siempre el precio tiende a volver donde donde dejó, donde hay rompimiento hay una base, ¿no? Entonces vuelve aquí, ¿no? Si se dan cuenta siempre ha habido una venta acá, una venta donde ha rompido, siempre hay una venta, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Hay una venta acá. Hay muchos traders que han puesto ventas acá, entonces saben, ¿no? Saben que funciona así. Si se dan cuenta que hay algo similar que podemos ver que en todo esto siempre había una venta aquí, una venta acá o una venta acá, entonces se dan cuenta. Esa es la forma de más o menos verlo, entonces si se dan cuenta siempre ha habido una venta, ¿no? Aquí también una venta, aquí es el único donde no hubo una venta. No sabemos, puede ser que abrió la vela hacia arriba o no sabemos si este llegó arriba o quiso hacer abajo, no sabemos, ¿no? Tendríamos que verlo en temporalidades más cortas para poder ver qué es lo que hizo en esta zona. Entonces solamente ahorita estamos manejando la temporalidad de 15 minutos. Algo que siempre me he dado cuenta yo, lo que haga en un minuto, en 3 minutos, también lo va a hacer en 15 minutos, en una hora, en 4 horas, un día, una semana. Entonces siempre hace lo mismo. Algo que siempre me he dado cuenta yo. Ya, esto es identificando soportes y bases, ¿no? Entonces hay un rompimiento, como decía esto de las tres que puse acá, ¿no? Si se dan cuenta, puede haber infinidad de nombres, ¿no? Nombres, cantidad de nombres que tienen, ¿no? Entonces, a ver, puse acá, no me acuerdo dónde está. Creo que se perdió, no, pero volvamos a escribir. Hay una infinidad de nombres, ¿ya? Entonces, ¿qué era? Que vimos rompimientos de precios, rompimientos de mercado, yo lo conozco, rompimientos de mercados, yo lo llamo, puede ser también, o rompimientos de rompimiento de precios máximo anterior, o dependiendo si es tendencia bajista, ¿no? Volvamos o el otro cuál era, era soportes, ¿no? Soporte, el otro cuál era resistencia, ¿no? Cuando se vuelve una resistencia, entonces al ver superado esto se volvería como una resistencia,
¿no ve? Porque el precio está llegando, nuevamente está volviendo, aquí hay un precio, entonces es una resistencia, aquí hay una como un techo, digamos. Hay una resistencia. No sé si se dan cuenta. Todos estos los precios, por ejemplo, hubo un retroceso acá, aquí hay una resistencia. Un retroceso, esto se vuelve como resistencia o precio, el último precio mayor, el último precio mayor, digamos, ¿no? Entonces serían como resistencia, ¿no? Resistencia, y este sería como lo mismo, ¿no? Lo mismo aquí, lo mismo. Entonces se volverían como resistencia. Entonces miren acá en esta parte, miren cómo este precio no lo supera. No lo sigue a superar, entonces empieza a formar una tendencia bajita, ¿no? Es lo más fácil. Tiene estos diferentes nombres de ver el mercado, ¿no? Un montón de nombres, pero hagámoslo como ustedes ya lo conocen, digamos, ¿no? Diferentes nombres. Hay uno Chop, Sor, lo llaman así. Pero hagámoslo como, no lo compliquemos mucho, porque al complicarlo mucho no lo van a poder entender, porque van a tener que aprender los nombres y nombres así. Entonces veamos lo que hay en el gráfico. Entonces no quiero yo, o cada mercado es uno solo, solamente que hay diferentes personas que lo ven en el mercado. Entonces esas personas tienen estrategias, tienen puntos de cómo se llama, tiene puntos de compra, ¿no ve? No es lo mismo vender aquí y ¿no ve? Comprar acá, digamos, ¿no? Para que a veces nos equivocamos, ¿no? A veces no conocemos bien los puntos, estamos tirando una venta acá, ¿no ve? ¿No ve? O estamos tirando una venta acá o estamos tirando una compra acá, entonces cosa que ahí es donde el precio te suelta, ¿no ve? Entonces es así. Solamente tenemos que identificar los puntos donde vamos a entrar, ¿no? Por ejemplo, todo esto es una tendencia alcista, ¿no? A ver, vamos a colocar, todo esto es una tendencia alcista. Ten, tendencia alcista, ¿no? Entonces, todo esto es una tendencia alcista. Eso es todo por hoy.